Episodio 1. El rezo bajo tierra. Escuché un Padre Nuestro. Y no venía del cielo. Venía de la tierra. Debajo de mi ventana. Así comenzó todo. Doña Mercedes no dormía bien desde que enterraron a su hijo Julián. No por culpa del duelo, sino por culpa del silencio. Un silencio demasiado limpio. Sin ecos. Sin grillos. Sin viento. La tercera noche. A las 2:47 a.m. Lo escuchó. Una voz. Tenue. Quebrada, pero clara. Padre nuestro que estás en los cielos. Mercedes se incorporó en la cama. El sonido venía del patio trasero. Más exactamente, del cementerio parroquial, que comenzaba justo detrás de su casa. Pensó que era un loco. Un borracho. Un sacerdote viejo rezando entre tumbas. Pero al asomarse por la ventana, no vio a nadie. Solo la tierra fresca. La tumba de Julián. Y el aire inmóvil. La voz siguió. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos. No era imaginación. Era su hijo. El mismo tono que usaba de niño. La misma cadencia. Solo que, ahora tenía el eco de alguien que reza sin pulmones. Mercedes cayó de rodillas. Quiso gritar. No pudo. Quiso correr. No se movió. Solo se aferró al crucifijo colgado del cuello, que ardía contra su piel como si lo quemara el aliento de la tumba. Cuando la voz dijo amén, el suelo se estremeció levemente. Nada más. Al día siguiente, fue a la iglesia. Pidió hablar con el padre Joaquín. Padre, mi hijo, él sigue rezando. En sueños. ¿Hija? No, en la tierra, desde su ataúd. El sacerdote no respondió, pero sus ojos, por un segundo, mostraron que ya lo sabía. Y al despedirse, le dijo algo al oído. No conteste nunca. Pase lo que pase, no le diga el amén. Episodio 2. El ataúd se mueve a las 3 de la madrugada. Nadie presta atención al sepulturero. Don Eusebio llevaba 30 años enterrando cuerpos en el cementerio de San Miguel. Sabía cómo se pudre el alma por dentro. Sabía el peso exacto de cada féretro. Sabía qué tierra absorbe el pecado, y cuál lo escupe. Pero jamás, había visto un ataúd moverse solo. Todo empezó una madrugada de luna rota. Había vuelto a por sus llaves. Las había olvidado junto al mausoleo viejo. Pero al cruzar por la fila 5, notó algo extraño. La tumba del joven Julián no estaba como la dejó. El montículo de tierra parecía inclinado, como si se hubiera girado levemente hacia el este, hacia la capilla. «Va, ratas», murmuró, aunque su voz tembló. Volvió la noche siguiente. Y la siguiente. Cada madrugada. Exactamente a las 3 de la madrugada. Escuchaba un leve crujido. Como si la madera se acomodara. Como si alguien adentro se girara lentamente en dirección al altar. El cuarto día no aguantó más. Regresó con una pala. Esperó a que dieran las 3. Y cuando la tierra comenzó a moverse sola, no corrió, quedó. Y al llegar a la tapa, notó algo que lo paralizó. Había marcas, rasguños. Por dentro, alguien, algo, había estado golpeando la madera, con los dedos. Abrió con cuidado. Y allí estaba Julián, rígido, pálido, pero con las manos juntas, en oración. Lo que lo hizo huir no fue el cuerpo. Fue lo que vio escrito, con sangre seca, en la tapa interior del ataúd. No quiero salir. Solo quiero terminar la oración que me interrumpieron. Eusebio selló la tumba de nuevo. Pero esa noche, no regresó a casa. Lo encontraron al amanecer, arrodillado frente al altar de la iglesia, con tierra bajo las uñas. Y los labios, aún murmurando. Episodio 3. El cura que intentó bendecir la tumba. El padre Joaquín nunca creyó en supersticiones de pueblo. Ni en apariciones. Ni en voces sin cuerpo. Hasta que escuchó el rezo. La tercera noche. Cuando el viento trajo el eco de un Ave María saliendo de la tierra. Supo que la fe ya no bastaba. Al amanecer, vestido con su estola más antigua, caminó solo al cementerio. El sol apenas despuntaba. Las cruces parecían sombras clavadas en la tierra. Y en el aire, el eco seguía allí. No rezando. Esperando. Frente a la tumba de Julián. El sacerdote levantó la mano y comenzó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra crujió. Como respuesta. Como si el suelo imitara el gesto. Joaquín tragó saliva. Siguió. Que la luz perpetua brille sobre ti. Y que el Señor te conceda el descanso eterno. Y entonces lo oyó. Una voz. Profunda. De ultratumba. Desde la misma tierra removida. El descanso eterno. No era un eco. Era repetición. Palabra por palabra. Como un alumno que recita tras su maestro. El sacerdote tembló. Apretó el crucifijo. Alzó la voz. Por la sangre de Cristo.
Libérate de lo que te ata. Pero la tierra repitió. ¿Lo que te ata? La tumba comenzó a hundirse levemente. Como si algo bajo ella intentara arrodillarse. Joaquín cayó de rodillas. Rezó en latín, en español, en susurros rotos. Pero cada frase era devuelta por el suelo, más lenta, más pesada. Como si lo que estaba abajo quisiera aprender la oración completa, para no tener que callar nunca más. Al final, solo quedó el silencio. El sacerdote se marchó, pálido. Y esa noche, el pueblo no escuchó el rezo del cadáver. Escuchó dos voces, la del muerto, y la del propio Joaquín, repitiéndose desde debajo de la tierra. Episodio 4, la confesión que no fue aceptada en vida. Julián murió sin confesarse. Eso no lo sabían todos. Solo el padre Joaquín. Y él, ya no podía contarlo. Pero una noche, una joven monja del convento, hermana Marta, encontró un sobresellado entre las páginas de un misal antiguo. No tenía destinatario. Solo una palabra escrita a mano. Temblorosa, confesión. La abrió con manos frías. Era una carta, fechada una semana antes de la muerte de Julián. Padre, sé que no merezco el perdón, pero no quiero morir con esto en la garganta. Le juro que lo que hice fue por miedo, no por maldad. La carta continuaba. Relataba una traición, un accidente, un niño que cayó por culpa suya, un silencio que duró años. Y al final, si esta carta llega a sus manos, por favor, léala en voz alta. Aunque no me escuche, aunque esté bajo tierra, necesito que alguien se la diga a Dios por mí. Marta no lo pensó dos veces. Aquella noche, fue al cementerio, se arrodilló frente a la tumba de Julián, y comenzó a leer. Padre, sé que no merezco el perdón. Las palabras salían como cuchillas de su boca, pero antes de llegar a la mitad, la tierra se estremeció, no como un temblor, como un suspiro, y debajo de sus pies, algo lloró. No agua, ceniza. Marta miró al cielo. Las nubes giraban sobre el campanario. Una vela del altar, encendida a distancia, se apagó sin viento. Al terminar la lectura, la voz de Julián volvió a escucharse por primera vez en días. Amén. Pero algo era distinto. No había paz en esa palabra. No era cierre, era ruego, como si por fin hubiera hablado, pero nadie hubiera escuchado. Esa misma noche, la carta desapareció, y sobre la lápida de Julián apareció grabada una nueva frase. Confesé. Pero Dios no respondió. Episodio 5, la madre que respondió desde su ventana. Doña Mercedes no volvió al cementerio desde el entierro de Julián. No necesitaba estar cerca. Él venía cada noche. La primera vez que escuchó su voz rezando, se encerró. La segunda, lloró. Pero la tercera, respondió. Era casi medianoche. La brisa no movía los árboles. Y desde el suelo, como todos los días, surgió la voz. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Mercedes, sentada en su sillón, con la manta sobre las rodillas, no aguantó más. El Señor es contigo, susurró, como si su hijo pudiera oírla, como si el rezo incompleto necesitara una madre para cerrarse. Y al final, sin pensarlo, sin quererlo, dijo amén. Todo se detuvo, por un instante eterno. No hubo grillos, ni ramas, ni susurros, solo un silencio que pesaba como culpa. Entonces, su rostro se humedeció. Lágrimas. Pero al mirar abajo, notó lo imposible. No caían. Flotaban. Suspendidas en el aire. Una a una. Como si el cielo aún no supiera qué hacer con su dolor. A la mañana siguiente, el piso bajo su ventana tenía marcas. No de agua, sino de ceniza. En forma de oraciones escritas con lágrimas suspendidas. Una vecina tocó a su puerta. Doña Mercedes, ¿escuchó algo raro anoche? La mujer negó con la cabeza. Pero su voz no salió. Desde aquel amén, no volvió a hablar. No por miedo, sino porque cada vez que intentaba pronunciar cualquier palabra, una oración comenzaba a murmurar desde el patio, como si la boca de su hijo se activara con la suya. Esa noche, la vela del altar que guardaba en su casa se encendió sola, y en el cristal de la ventana, donde se reflejaba su rostro, apareció escrito: Gracias por contestar, pero aún no es suficiente. Episodio 6, el eco que llega a otras tumbas. El rezo de Julián ya no era el único. Primero fue un murmullo, leve, como hojas frotándose entre sí bajo la tierra. Luego, vinieron las voces. Don Eusebio, el sepulturero que una vez cavó más allá del miedo, fue el primero en notarlo. Caminaba por el cementerio cuando, desde diferentes tumbas, se escucharon fragmentos inconexos de oraciones. Líbranos del mal, como también nosotros perdonamos.
Y no nos dejes caer. Todas venían de distintos lugares. De sepulturas viejas. De muertos olvidados. Lo más aterrador no fue el sonido. Fue el ritmo. Todas las frases coincidían con el rezo de Julián. Como si estuvieran siguiendo su voz. Como si alguien los estuviera dirigiendo desde abajo. Eusebio retrocedió. Tropezó con una cruz. Y al tocar el suelo con las manos, sintió un pulso. No el de su cuerpo. El de la tierra. Orando. Como si el suelo tuviera fe. Esa misma noche, en la iglesia, la hermana Marta notó algo imposible. Las lápidas del camposanto proyectaban sombra dentro del templo, aunque nadie había entrado. Y en la pila bautismal, las gotas no caían rectas. Temblaban, como si rezaran. El padre sustituto, recién llegado, intentó leer en voz alta el Salmo 23. Pero al llegar aunque camine por valle de sombra de muerte, alguien lo dijo con él. Desde debajo del altar. Esa madrugada, todas las tumbas del cementerio amanecieron cubiertas de una neblina fina. No era rocío. No era humo. Era aliento. Como si 100 bocas calladas hubieran exhalado al mismo tiempo. Y en el cielo, ninguna estrella se movió. Porque nadie dormía. Ni arriba, ni abajo. Episodio 7. El cementerio que se quedó sin silencio. Ya no era un susurro. Ya no eran rezos aislados. Era un coro. Cada noche, cuando el reloj del campanario marcaba las 3, el cementerio se convertía en una garganta abierta al cielo. Una plegaria interminable, compuesta de voces que no tenían cuerpo ni nombre. Padre nuestro, líbranos de nosotros mismos. Las palabras flotaban como humo, pero más densas. Los pájaros dejaron de dormir en los árboles cercanos. Los perros, de ladrar. Y las campanas, de sonar. Porque el silencio había sido exiliado. No por el ruido, sino por la fe de los muertos. La hermana Marta ya no podía rezar en su celda sin sentir que alguien la escuchaba demasiado cerca. Cada vez que pronunciaba Señor, una sombra se formaba en la esquina. No agresiva, solo atenta. El padre sustituto intentó organizar una misa especial para bendecir el terreno. Pero al empezar la lectura, el misal se volvió ilegible. Las letras desaparecían ante sus ojos, como si alguien las robara mientras hablaba. El pueblo entero comenzó a evitar la iglesia. Y el cementerio, antes lugar de recogimiento, se volvió territorio de sospecha. Nadie quería pasar cerca, no porque temieran a los muertos, sino porque ya no sabían quién estaba rezando por quién. Una niña del pueblo, hija del panadero, dijo algo que heló la sangre de todos. Mamá, ¿por qué los que están enterrados rezan más fuerte que nosotros? La mujer no supo qué responder, solo la abrazó. Y en el aire, a lo lejos, una voz lejana repitió, más fuerte que nosotros, como si la tumba hubiera escuchado la conversación. Esa noche, al amanecer, sobre la cruz central del camposanto apareció una inscripción nueva. Aquí no descansamos. Aquí insistimos. Episodio 8. El rezo fue escuchado, pero ¿por quién? La pequeña Isabel llevaba días sin hablar. Desde que cruzaron frente al cementerio en procesión, algo en su mirada se rompió. Sus padres pensaron que era el miedo. Pero no era miedo. Era espera. La noche en que todo cambió. La niña se sentó en medio del salón. Tenía la mirada fija en la nada. Las manos juntas como en misa. Y entonces, comenzó a rezar. No con su voz. No con su tono infantil. Sino con una voz grave. Ronca. Una voz que venía de tierra y hueso. Perdona mis ofensas. Aunque tú ya no me escuchas. Pero hay alguien que sí. La madre soltó la taza de té. El padre encendió una vela. La luz tembló violentamente. Como si algo ya estuviera en la habitación. Isabel, ¿qué estás diciendo? Preguntó la madre, con la garganta seca. La niña la miró por fin. Sus pupilas, dilatadas. Y respondió con una voz que no era humana. No soy ella. Soy lo que escuchó lo que ustedes dejaron pudrir en el rezo. El padre cayó de rodillas. ¿Quién eres? La respuesta fue un susurro que apagó la vela. Soy el eco, que sube, cuando el cielo no baja. Desde entonces, Isabel solo habla cuando reza. Pero sus rezos no son plegarias. Son respuestas. Frases que nadie ha enseñado. Lenguas que los sacerdotes no logran identificar. Y cada noche, a la misma hora, la niña camina en círculo alrededor de su casa. Como si estuviera delimitando una tumba invisible. La hermana Marta visitó a la familia. Llevó agua bendita. Intentó leer un versículo sobre liberación. Pero antes de pronunciar la última línea, Isabel se acercó y susurró al oído. No lo repitas. Eso ya fue escuchado. Y respondido. Aquella noche, el cementerio no rezó. No porque se hubiera callado,
sino porque algo más ya estaba hablando, en su lugar. Episodio 9, la Biblia encontrada con tierra húmeda. El padre Tomás fue el primero en verla. Estaba en el altar, antes del amanecer. Una Biblia antigua, cubierta de barro oscuro, goteando, como si acabara de salir del fondo de un pozo. Pero la iglesia había estado cerrada toda la noche. Nadie podía haberla colocado allí. La Biblia no tenía nombre, ni número, ni cruz, solo una tapa áspera, marcada con un círculo imperfecto, como una boca abierta. Tomás se acercó con cautela. La tocó. Estaba fría. Y respiraba. No era imaginación. Se movía levemente, como si las páginas inhalaran polvo y exhalaran secreto. La abrió. Y entonces, sin que sus labios se moviesen, una voz comenzó a leer. Y el polvo será testigo del rezo que no llegó al cielo. El cuerpo enterrado no es la prisión, sino el altar. La voz era masculina, pero no era la suya. Tampoco la de ningún feligrés. Venía de dentro del libro. Y también, desde debajo del suelo. El padre Tomás retrocedió. La Biblia seguía abierta. Y cada vez que una página se pasaba sola, otra frase se pronunciaba en voz baja, como si alguien, bajo tierra, la estuviera leyendo con él. La hermana Marta, al escuchar lo ocurrido, fue corriendo al templo. Al verla, la Biblia se cerró de golpe, y sobre la cubierta, apareció una línea escrita con humedad. No todos pueden leer lo que ya fue respondido. Esa noche, Tomás intentó sellarla en una urna, pero al día siguiente, la Biblia estaba otra vez en el altar, más mojada, más abierta, y el piso donde la colocó tenía grietas nuevas, pequeñas, pero profundas, como si algo quisiera subir, no para rezar, sino para seguir leyendo. Episodio 10, la voz pide que se abra la tumba. Las plegarias ya no eran rezos, eran súplicas. Cada noche, la voz de Julián se volvía más quebrada, más urgente, y ya no repetía el Padre Nuestro, solo una frase, una y otra vez. Ábranme, ábranme. Falta una palabra. La hermana Marta fue la primera en soñar con él. En el sueño, Julián estaba de rodillas, cubierto de barro hasta los hombros, los labios resecos, y los ojos vivos. No dijo su nombre, solo murmuró: necesito decirla, si no, no me duermo. Al despertar, Marta sintió algo en su lengua, una palabra. No sabía su significado, pero ardía en su boca como hierro. Veritas. La misma noche, más de una docena de personas en el pueblo soñaron con lo mismo. No con imágenes, con sonidos, la tierra gimiendo, una frase inconclusa, y al final, la misma palabra, veritas. El padre Tomás, alarmado, revisó antiguos textos litúrgicos. Veritas, la verdad, no cualquier verdad, sino aquella que no ha sido dicha, la que permanece enterrada. El pueblo se reunió al amanecer, algunos por miedo, otros por fe, y unos cuantos, porque ya no podían dormir sin escuchar el susurro. Frente a la tumba de Julián, el silencio pesó como piedra. Si la abrimos, ¿qué buscamos?, preguntó Tomás. No es lo que buscamos, respondió Marta. Es lo que nos va a mirar de vuelta. Tomaron palas. La tierra estaba blanda, como si no opusiera resistencia. Y justo antes de tocar el ataúd, la voz surgió. Desde todas partes. Desde la piedra. Desde las raíces. Desde el aire. No me habrán para verme. Habrán para que la palabra salga. Las manos temblaban. Y en el instante en que levantaron la tapa, el mundo no se oscureció. Se detuvo, como si esperara escuchar lo que nunca debió ser silenciado. Episodio 11, el cuerpo no se ha podrido. Cuando abrieron el ataúd, no hubo olor, no hubo podredumbre, no hubo muerte, solo espera. El cuerpo de Julián estaba intacto, el rostro pálido, pero sereno, los ojos cerrados, y los labios apretados, no por rigor mortis, sino como quien contiene una última palabra. Las manos permanecían juntas, cruzadas sobre el pecho, como si llevara días rezando, sin moverse. El padre Tomás cayó de rodillas. Esto no es natural. La hermana Marta lloraba en silencio. No es natural, susurró. Es más antiguo que la descomposición. Un silencio sagrado envolvió el cementerio. Y entonces, una brisa templada sopló desde el ataúd. No de fuera hacia adentro, sino desde el cuerpo hacia el mundo. Un suspiro. Lo escucharon todos. Y con él, la tierra exhaló. Los árboles dejaron de crujir. El aire se volvió denso, y las campanas del pueblo sonaron sin haber sido tocadas. Fue allí cuando notaron un detalle más. Debajo del cuerpo, pegado a la madera, había una página.
No era papel. Era piel. Una hoja escrita a mano. Con una sola frase. Veritas non dormit. La verdad no duerme. El pueblo se quedó en vilo. ¿Debían retirarlo? ¿Tocar el cuerpo? ¿O dejarlo así? Como un testigo silente de un rezo inacabado. Tomás se acercó, con las manos temblorosas, para levantar la hoja, y cuando lo hizo, los labios de Julián se abrieron. Apenas 1 milímetro, pero suficiente. De su boca salió una palabra seca, rasposa, imposible, falta, y luego, nada. Los ojos seguían cerrados, el cuerpo inmóvil, pero los labios ya no estaban sellados, como si el acto de abrir el ataúd no lo hubiera despertado, sino autorizado. Episodio 12, el último rezo cambia el cielo. No hubo misa aquella noche. Nadie se atrevía a pisar la iglesia. Todos sabían que el cuerpo de Julián yacía abierto en su ataúd, con los labios entreabiertos. Y una sola palabra flotando en el aire desde entonces, falta. Pero a las 3 a.m., sin previo aviso, el campanario, mudo desde hacía semanas, comenzó a sonar. 3 campanadas. Luego 4. Luego 7. Ningún patrón. Solo un eco torcido. Como si el tiempo mismo estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Desde sus casas, los vecinos escucharon algo aún más imposible. Un rezo. No desde el cementerio, sino desde lo alto. Desde el cielo de piedra. Padre nuestro, perdónalos, porque aún esperan. La voz no era humana, ni demoníaca. Era pura. Como si estuviera compuesta por miles de voces que alguna vez no fueron escuchadas. La hermana Marta, sin pensarlo, salió de su celda y corrió hacia la iglesia. Al llegar, las puertas estaban abiertas, el altar encendido, y sobre él, la Biblia cubierta de tierra húmeda, abierta en la misma página, pero lo que vio la dejó sin aire. Sobre el crucifijo, las gotas de sangre talladas en el torso de Cristo, chorreaban, pero no rojo, chorreaban luz. Y entonces, se oyó desde lo alto del campanario. Esta vez, fue escuchado. El viento se detuvo. Las estrellas titilaron como si aplaudieran en silencio. Y la tierra, la misma que tragó cada oración durante noches enteras, se aplanó, como si descansara por fin. El cuerpo de Julián, aún dentro del ataúd, sonrió, no con cinismo, con descanso. Esa noche, el cielo cambió de color durante 2 minutos. No era azul, no era negro, era el tono de la fe que fue ignorada, y que por fin, tuvo respuesta. Episodio 13, Dios no respondió, pero alguien más sí. El pueblo amaneció con una carta, no en un buzón, no en el altar, sino en la boca de Julián. Los labios del cadáver, cerrados desde el falta, ahora sujetaban un papel antiguo, quebradizo, empapado en algo que no era tinta. El padre Tomás, con las manos temblorosas, lo retiró con cuidado. La carta estaba escrita en latín arcaico, pero lo más perturbador no fue su contenido, fue la firma. Julián. No decía para Dios, tampoco para el pueblo, solo una dedicatoria, grabada con una línea que aún manchaba los dedos. A quien sí escuchó, aunque no debía. Nadie entendía, hasta que Marta, que había pasado la noche en oración, gritó. No fue el cielo, fue algo más. Todos callaron, porque en el fondo, ya lo sabían. El rezo había sido demasiado constante, demasiado profundo, y el silencio, demasiado largo. Tomás se dirigió a la sacristía. Sacó un manuscrito oculto, uno que jamás debía abrirse, una colección de oraciones prohibidas, destinadas a sellar pactos, no con Dios, sino con lo que se oculta bajo los santos. Comparó la letra, la forma de las frases, el ritmo, coincidía. Julián no había rezado por redención, había insistido tanto, que alguien más contestó primero. Esa noche, el campanario volvió a sonar, no por viento, sino porque algo trepaba desde abajo, y sobre la lápida de Julián, las flores dejaron de marchitarse. Crecían, pero al revés, con las raíces fuera, como si buscaran cielo, en dirección contraria. La carta fue guardada en el archivo secreto del Vaticano, y en la copia que quedó en el pueblo, solo una línea se mantuvo legible con claridad. Cuando Dios calla, hay otros que prestan atención con más hambre. Episodio 14, el rezo se repite en los recién nacidos. El primero fue el hijo de Mariana, la partera. Nació en casa, bajo la tenue luz de una vela, mientras el viento soplaba extraño, sin dirección. Todo fue normal, hasta el momento que esperaban el llanto. Pero no lloró, abrió la boca, y susurró. No nos dejes caer en la tentación. Mariana soltó al niño, no por miedo,
sino por el frío que de pronto invadió la habitación, como si la voz del recién nacido hubiera absorbido todo el calor del aire. «¿Qué dijiste?», susurró la madre, pero el bebé solo cerró los ojos, y su pecho subía y bajaba como si cada respiración fuese un versículo retenido. Lo mismo ocurrió en otras casas. Una niña, nacida al alba, no abrió los ojos por 2 días, pero murmuraba en sueños una oración idéntica a la que Julián recitaba en el cementerio. Los padres comenzaron a reunir testimonios, y todas las frases coincidían, palabra por palabra, como si la nueva generación no naciera con voz, sino con memoria. Los médicos, confundidos, intentaron grabar los sonidos, pero las grabadoras se apagaban solas, y cuando lo lograban, al reproducir el audio, solo se escuchaba tierra moviéndose, como si alguien más respirara por ellos. El padre Tomás, al enterarse, dijo una frase que hizo temblar la sacristía. Julián no quería ser escuchado solo, quería asegurarse de que su oración no muriera con él. ¿Y los niños? Los niños no oraban para salvarse, oraban como si ya supieran algo que nosotros aún tememos pronunciar. Esa noche, en el hospital rural, una enfermera huyó al ver algo que nadie pudo explicar. Un bebé, recién nacido, abrió los ojos, miró directamente a la cruz colgada sobre la puerta, y sonrió. En su voz apenas formada, repitió: «Amén, por los que aún no descansan». Episodio 15. El cementerio dejó de ser un lugar de descanso. Ya nadie hablaba de entierros en el pueblo. Se les llamaba suscripciones, porque cada cuerpo sepultado se sumaba a una oración interminable. Los rezos no cesaban, no bajaban de volumen, se armonizaban, como si una conciencia común creciera bajo tierra. Cada noche, el cementerio cantaba. Sí, cantaba, no con melodía, sino con la cadencia antigua de las oraciones olvidadas. Una noche, la hermana Marta escribió en su diario: «No sé si le rezan a Dios, tampoco sé si Él los escucha, pero yo sí, y lo que dicen me hace temblar más que el silencio». Las familias empezaron a notar algo más perturbador. Los ataúdes nuevos no necesitaban ser abiertos para oír el rezo. Comenzaban a hablar desde el primer anochecer, incluso antes de que la tierra terminara de asentarse. Ya se escuchaba una voz distinta uniéndose al coro: «Líbranos del olvido. Escribe lo que no se dijo. No nos entierres sin verso final». El padre Tomás, envejecido por noches sin dormir, reunió a los últimos fieles, frente a las tumbas abiertas, con las velas temblando en sus manos. Confesó: «No enterramos cuerpos, enterramos palabras, y ahora nos las están devolviendo, una por una». Esa noche, al mirar desde el campanario, lo vio. El suelo del cementerio no estaba quieto, palpitaba, como si respirara, como si esperara una última frase. Y la Biblia húmeda, olvidada sobre el altar, se abrió sola en una página nueva, una que nadie había escrito, y al leerla, todos supieron: era un nuevo evangelio, un evangelio tejido con huesos. Silencio, y fe que nadie quiso oír. La última línea decía: «Aquí no descansamos, aquí recordamos, y al recordar, rezamos por los que aún creen que están vivos».